¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este espacio de ciclismo que tenemos todos los lunes. Ya sabéis que podéis darle un like, poner un comentario y suscribiros al canal para hacerlo crecer. Y tenemos ahora mismo el Giro en marcha, tenemos a un Jonas Vingegaard que parece que va dominando, aunque tomándoselo con calma o quizá estando un nivel más, un punto por debajo de su nivel máximo. Y con un Félix Gal que ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido para bien y que está de momento ahí peleando por el podium, por la segunda plaza estaría y bastante cerca de lo que ha hecho Jonas Vingegaard hasta ahora. Hemos tenido toda esa primera semana en suelo italiano, tenemos ahora la semana siguiente que empieza con una crono mañana, que eso habrá que mirar a ver también porque ahí se pueden hacer bastantes diferencias. Luego el resto de la semana es un poco para fugas, un par de sprints y luego un día fuerte de montaña. Y, y nada, vamos a verlo. Lo dejamos aquí la semana pasada con la etapa entre Plovdiv y Sofía, la última en el suelo búlgaro, donde ganó Paul Mañer y Guillermo Tomás Silva salía de líder, con Mañer liderando los puntos, Diego Pablo Sevilla la montaña, Guillermo Tomás Silva siendo el mejor joven y el XDS Astana liderando la clasificación por equipos. La primera etapa de la en suelo italiano era esta entre Catanzaro y Cosenza, que daba para, a priori, para una ascensión en el Cozzoturo, donde podía haber bastante pelea y donde se podían eliminar a los mejores sprinters, aunque había gente que daba por favoritos a gente como Mañero Milan. Yo pensaba, como se vio además después, que el puerto daba para eliminar a todos los sprinters y luego participar en un pequeño sprint de grupo. Fue Movistar el que tomó la iniciativa y sí que dio un poco la sorpresa el equipo español manejándolo todo para Ular, que además pasó, yo creo que fue en segundo o tercer puesto el puerto, o sea que llegó bastante bien. Eliminaron a prácticamente todos los sprinters, llegaba como un grupo de unos 30, 40 corredores a la línea de meta. Ya hizo un movimiento Jan Christen, que fue un movimiento bastante, a ver, estratégicamente muy bueno. ¿Se puede decir que fuese estratégicamente muy bueno si no fue algo estratégico? No lo tengo tan claro. Yo creo que Jan Christen, por las declaraciones que hubo después, sobre todo, atacó por su propio interés, no le salió bien, pero eso hizo que Jonathan Narváez pudiese tener todo más fácil para vencer al sprint. Muy bien Enric Mas también saliendo ahí a cerrar el corte de Jan Christen, que lo acabó cerrando al final Sobrero. Y al final, lo que decíamos, en el sprint, un Jonathan Narváez muy sobrado se llevaba la victoria por delante de Luis Aular, el hombre de Movistar, que era segundo, y de Giulio Ciccone, que era tercero, y que además había cogido 2 segundos en el kilómetro Red Bull, donde Jan Christen había cogido 6, y los 4 los cogió Giulio Pellizzari. 42 corredores llegaron en ese primer grupo, como decíamos. Ben Turner fue cuarto, Alessandro Pinarello quinto, Afonso Eulalio sexto, Leonard Van Etbel séptimo, Diego Lisi octavo, Andrea Racañi Noviero noveno y Michael Valgren décimo. También se quedó muy pronto Guillermo Tomás Silva, mucho más pronto de lo esperado, porque todos nos esperábamos que... O sea, yo le veía como favorito para la etapa y la verdad es que se quedó bastante pronto en el puerto. Como mucho veía que se podía quedar en la parte final y luego que le reincorporase el equipo, pero no fue así y al final pues hubo cambio de malla rosa y fue Giulio Ciccone el que acabó entre lágrimas el día poniéndose como líder de la clasificación general por ese tiempo de bonificación. Jan Christen se colocaba segundo a 4 segundos con el mismo tiempo que el Florian Stork y que Egan Bernal. Tim Aresman era quinto a 6 segundos con el mismo tiempo que Pellizzari, que era sexto. Y luego ya llegaban el grupo de los que estaban a 10 segundos, que eran los que habían llegado todos los días en ese primer grupo, con Leonard Van Etbel, Enric Mas, Markel Beloki y Jan Hir cerrando el top 10. En los puntos, Paul Mañer seguía dominando sin ningún problema, 41 puntos de ventaja sobre Jonathan Milan. La montaña, Diego Pablo Sevilla seguía liderando, Nelson Oliveira, que pasaba por el puerto en primer lugar en el tren de Movistar, se colocaba segundo.
No parece que vaya a haber mucha pelea por el maillot de la montaña este año por la malla churra, así que yo creo que el ganador lo tenemos todos bastante claro ya, salvo que salte la sorpresa el sábado, me parece que es, y hay algún corredor que busque este maillot, porque realmente quedan muchos puntos todavía, sobre todo en la parte final. Pero claro, si hubieses cogido ya 30 punticos, pues lo tendrías más fácil. En la clasificación de los jóvenes, Jan Christen pasaba a liderar con 2 segunditos de ventaja sobre Giulio Pellizzari. Y en la clasificación por equipos, el IF Education Easypost se ponía en primer lugar, pero seguían quedando 4 equipos empatados a tiempo. La siguiente etapa era entre Praia Amare y Potenza, 203 kilómetros. Un terreno muy bueno para la fuga, donde quizá podría pelear la gente de la clasificación general también en la montaña grande de Villano como gran punto, con 6 kilómetros al 9,2%, que la verdad es que era una ascensión muy dura. Y al final fue un día para la fuga, donde Igor Arrieta, el final de esta etapa es para verlo, la verdad, porque fue el final más surrealista que yo recuerdo. 7 hombres en fuga, porque estuvo Tiota también en el grupo de delante, con Igor Arrieta, Afonso Lalio, Guillermo Tomás Silva, que fueron los 3 primeros, Lorenzo Milesi, que fue cuarto, Cristian Scaroni quinto, Garofoli sexto y Martín Tiota séptimo. También estuvo Tarozzi, estuvo Narváez, Rubio, Turner, Víctor Campenaers. Y el... Como decía, se definió todo en la fuga, el pelotón. Sí que estuvo mucho tiempo manteniéndolo cerca, el Red Bull trabajando para mantenerlo cerca, pero luego una vez que llegó a la montaña grande de Villano, coronaron como a 2 minutos la fuga, minuto 45, una cosa así. Grande, Vago. Muchas gracias por ese Prime. 32 mesazos ya, sí señor. Grande. Y a partir de ahí como que se paró la cosa por detrás, como que parecía que el Red Bull no tenía suficiente gente para controlar una carrera como esta, con mal tiempo, que fue muy dura y tal. Y al final dejaron irse a la fuga y el pelotón acabó entrando a 7 minutos 13. Y en cuanto a la parte final, se marcharon Afonso Eulalio e Igor Arrieta por delante. A falta, me parece que de unos 8 kilómetros, se cayó Igor Arrieta. A falta de 4 se cayó Alfonso Eulalio, le alcanzó a Arrieta. A falta como de 2 kilómetros, Arrieta se fue largo en una curva y se metió por un desvío que no era. Tuvo que volver y volver a la carretera. Luego encima subiendo se vio cómo se le iba la rueda de atrás también, que se le iba la bici. Y aún así, a como 200 metros de meta daba caza a Afonso Eulalio y acababa superándole en el sprint final y llevándose la primera victoria española en el Giro de Italia, la segunda victoria para UAE y la verdad que fue una victoria espectacular, su primera victoria en una gran vuelta también. Como decía, Arrieta primero, Afonso Eulalio segundo, Guillermo Tomás Silva tercero, Lorenzo Milesi cuarto, Scaroni quinto, Gianmarco Garofoli sexto, Coen Bowman séptimo, Johannes Kulset octavo, Andrea Racañi Noviero noveno y Ludovico Creccioli décimo. Otra cosa a destacar es que cuando Red Bull Bora se quedó sin hombres para tirar del grupo, vimos al propio Giulio Ciccone ser el que tiraba del grupo. Bueno, que no se le puede llamar tirar del grupo tampoco, el que ponía ritmo en el grupo a un paso lento, pero como queriendo honrar la malla rosa. La verdad es que le tocó el peor día que podía tocarle para defenderla al pobre Giulio. Y al final acabó perdiéndola y pasaba a liderar la clasificación general Afonso Eulalio. El escalador de Bahrein que se colocaba como líder con Igor Arrieta 2 minutos 51, Cristian Scaroni a 3.34, Andrea Racañi Noviero a 3.39, Johannes Kulset a 5.17, Giulio Ciccone a 6.12, a 6.16 Jan Christen, Florian Stork y Egan Bernal, a 6.18 Timen Aresman y Giulio Pellizzari y luego a 6.22 el resto del grupo de corredores que estaban por delante. Sorprendente la ventaja de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta varias cosas, como que Afonso Lalio no es un mal escalador como para dejarle 6 minutos 22, la verdad, con
con lo que es el gran grupo. Y también que vimos a Félix Gal y a Jonas Vingegaard pasarlo bastante mal. Tenían como bastante frío, tenían mala pinta lo que su estado físico y nadie quiso intentar nada ni buscar ver si realmente tenían mala cara y tenían mal estado físico o solo era apariencia lo de la mala cara, la verdad. Entonces Alfonso Eulalio que se encontraba como líder y con una ventaja bastante elegante para los días que venían por delante. En los puntos, Paul Mañé seguía dominando sin mayor problema. En la montaña, Diego Pablo Sevilla seguía siendo el líder. En el día cogió los puntos Rubio y luego los de la segunda parte Arrieta, que ninguno de los dos tiene pinta de que vaya a pelear por la malla. En los jóvenes, Afonso Eulalio pasaba a ser el líder y Igor Arrieta pasaba a llevar el maillot, estando a 2 minutos 51. Y en la clasificación por equipos, el X de Astana, que metiendo a Scaroni y Guillermo Tomás Silva adelante, pasaba a liderar la clasificación con 30 segundos de ventaja sobre Movistar. Llegaba la sexta etapa entre Paestum y Nápoles. Etapa absoluta y totalmente llana, etapa condenada a que hubiese una caída en la parte final, como así fue. Un giro de 180 grados o dos giros de 90 muy pegados en la parte final, en el último kilómetro, sobre adoquín, sobre loseta, con un poquito de lluvia, pues pasó lo que es lógico que pasase. El Universe Road Rockets, después de hacer un treno, la verdad es que muy, muy bueno, precioso el treno que hicieron, y de entrar a esa curva muy rápido, pues se acabaron yendo al suelo. Se fue Groenewegen al suelo, se fue Aular al suelo, Milan no se fue al suelo, pero tuvo que pararse del todo, poner pie a tierra y volver a arrancar. Paul Mañer no llegó a poner pie a tierra, pero prácticamente se tuvo que parar también. Y eso hizo que dos de los lanzadores se fuesen por delante y acabasen peleando la victoria, o sea, ellos por la victoria. Y así la victoria se la llevaba David de Ballerini del XDS Astana por delante de Jasper Stuyven. Tercero entró Mañer, que hizo una remontada espectacular en esos adoquines finales, que demostró que tanto Plotwright como Ben Turner, como Segaer, como Mozzato, como Maggi, como Zanochello y como Casper Van Uden, que eran los demás que estaban en el top 10, estaban un par de peldaños por lo menos por debajo del corredor del Sudal Quick Step. Victoria para Ballerini, por lo tanto, un hombre que siempre ha sido de equipo, trabajador y tal, que se encontró con esta oportunidad y la aprovechó sprintando sentado muy bien ahí en el adoquín, un sitio donde se defiende bastante bien, y una etapa que estaba claro que iba a ser la más peligrosa, pues efectivamente así pasó con ese kilómetro final. En fuga, pues Tarozzi, Matías Valls, Martí Marcellucci, Luca Bergalito, sin tampoco mucha más importancia. La general se mantenía igual, cambiaban puestos en torno entre el 10 y el 20 por el puro puestómetro, sin más importancia. En los puntos, Ballerini asomaba la tercera plaza, pero Mañier era más líder, doblando ya en puntos a Jonathan Milan con 66 puntos de ventaja sobre el italiano. Y no sé si Mañier iba a pelear la Chiclamino, si se lo planteaba, pero yo creo que llegado a este punto ya tiene que intentar acabar el Giro y llevarse la malla, porque no puede haber otra posibilidad, porque Milan está muy lejos en la clasificación de los puntos. Además, no pudieron coger ninguna de los puntos del intermedio. La montaña, Diego Pablo Sevilla se mantenía como líder. Tarozzi cogió los puntos Bueno, los cogió Matías Valls y luego Tarozzi. Matías Valls simplemente para quitárselos a Tarozzi, aunque está bastante lejos. En los jóvenes seguía siendo Afonso Eulalio el líder. Y por equipos, el XDS Astana seguía liderando con esos 31 segundos de ventaja sobre Movistar. Uy, bueno, es igual. La séptima etapa, en la guinda de la semana, el punto más álgido de esta primera semana, la etapa entre Formia y el Blockhouse, con 244 kilómetros,
y con 4.467 metros de desnivel vertical, una auténtica brutalidad de etapa, una etapa de más de 6 horas a la antigua en este Giro de Italia, que empezaba con ese ligero ascenso hacia Itri y luego un llano bastante largo hasta que se llegaba a San Pietro Infine, donde ya a partir de ahí empezaba a haber algo de desnivel. El sprint intermedio en Benafro y luego se subía el Rionero Sanítico, que era 9,5 kilómetros al 5%, aunque no estaba puntuado. Y luego se subía a Rocaraso, que eran 6,9 kilómetros al 6,5%. A partir de ahí una zona de repechos y subidas y bajadas, una zona dura, bajada al Boulevard de Isalle y luego empezaba la ascensión a Blockhouse con esos 13,8 kilómetros al 8,4% con el kilómetro Red Bull en su inicio. Etapa controlada por Bahrein y por Bismal y Sabai, que con la agenda que todos nos esperábamos, ataque bueno, ritmo que pusieron Sepp Kuss y Pigancholi en esa parte intermedia del Blockhouse, ya falta de 5 kilómetros. Vingegaard realizaba su movimiento, Giulio Pellicciari era el único que le cogía rueda, Félix Gal se mantenía un poco por detrás y al kilómetro 200, kilómetro 300 me parece que fue, el Giulio Pellicciari explotó, reventó como un sapo y empezó a irse para atrás, para atrás, para atrás. Y ahí Gal supo medirse muy bien, la verdad. Y aunque llegó a estar a más de medio minuto de desventaja con Vingegaard, acababa llegando a 13 segundos de él. Al final, victoria para el danés Jonas Vingegaard, 13 segundos por detrás llegaba Félix Gal. Jay Hindley era tercero a 1.02 con su compañero Pellicciari cuarto a 1.05. Ben O'Connor llegó con el mismo tiempo que Giulio Pellicciari. La verdad es que para haber reventado Pellicciari no reventó tanto como podía haber reventado. Realmente. Mati Rondel, que a la chita callando poco a poco se plantó aquí sexto a 1 minuto 29 y que está haciendo un giro muy muy bueno. Giulio Ciccone fue séptimo a 1.40. Derek Guy octavo a 1.42. Storer noveno a 1.44 con el mismo tiempo que Tim Aresman, que cerraba el top 10. Jonathan Milan se metió a la fuga, ahora una fuga de 4 corredores para coger esos puntos del sprint intermedio, intentar reducir un poco la ventaja con Pourmagnier. La verdad es que sí que lo hizo. Pourmagnier fue tranquilo en la parte de atrás del pelotón. Y en la general, Afonso Eulalio se conseguía mantener como líder con 3 minutos 17 de ventaja sobre Jonas Vingegaard. Félix Gal pasaba ya posiciones de podium a 3.34. Jay Hindley es cuarto a 4.25, Giulio Pellicciari quinto a 4.28, Ben O'Connor sexto a 4.32, Mati Rondel, que como decíamos, a la chita callando, aquí se ha plantado séptimo a 4.56, Ciccone cae hasta el octavo puesto a 4.57, Tim Aresman era noveno a 5.07, Michael Storer décimo a 5.11. Grandes bajas de estos primeros días, pues Enric Mas se hundía, se quedaba ya a 9 minutos 14 en la general. También le pasaba a Egan Bernal, aunque se quedaba a 6.18, pero también bastante lejos las dos primeras presas principales de este primer día. Quizá también un poco Jan Christen, pero eso era más esperado. Jefferson Alexander Cepeda, a lo mejor, pero, pero sobre todo Enric Mas y Egan Bernal, que quedaban ya eliminados de la general. En los puntos, Paul Mañer se mantenía como líder. Jonathan Milan le recortaba los 12 puntos que cogía en el sprint intermedio, pero se mantiene todavía bastante lejos a 54 puntos del francés. En la montaña, Jonas Vingegaard pasaba a liderar. Con ese primer puesto en el Blockhouse conseguía los 50 puntos que le daban lo justo para adelantar a Diego Pablo Sevilla, que cogía los 18 del puerto anterior. Pero por un solo puntito Jonas Vingegaard se vestía con la malla churra. Félix Gal aparecía ya en ese tercer puesto. En los jóvenes seguía liderando Eulalio. Giulio Pellicciari pasaba ya a ser segundo. A 4 minutos 28, todavía bastante lejos del corredor de Bahrein. Y en la clasificación por equipo, Red Bull Bora Hansgrohe se colocaba en primer lugar por delante de Bismal Isabike con 35 segundos.
Llegaba así la octava etapa, la del sábado, entre Chieti y Fermo, con ese final clasiquero de los típicos muros de la Tirreno. La verdad es que el ascenso, el muro de Vía Republicana y en la parte final era un muro muy muy duro con el asfalto roto además y tal, o sea que bastante bonito el final, pero estaba claramente favorecido para una fuga que acababa llevándose la victoria y volvía a ser, primero que repetía victoria en este Giro de Italia, Jonathan Narváez, que conseguía soltar a Legnes Unitiota en ese ascenso final para, para hacerse con la victoria. Andreas Legnesun fue segundo, Martin Tiota tercero. Realmente al que soltaron al que soltó fue a... Era Jan Christen, el otro que estaba en ese grupo de cabeza. Tiota apareció desde atrás para conseguir ese tercer puesto. Guillermo Tomás Silva fue cuarto, Lorenzo Milesi quinto, Cristian Scaroni sexto, Corbin Strong séptimo, Juan P. López octavo, Bud Puls noveno y Markel Belovki cerraba el top 10. Hubo movimientos en el pelotón y eso hizo que Jay Hindley y Jonas Vingegaard ganaran 2 segundos sobre el resto de corredores. A Afonso Lalio le vimos muy bien intentando moverse, buscando aprovechar sitios donde podía recortar algo de tiempo. Al final los que se llevaron, como decía, esa pequeña renta fueron Vingegaard y Jay Hindley. En la general, Afonso Lalio seguía manteniendo el liderato. Jonas Vingegaard pasaba a ser segundo a 3.15. Félix Gal tercero a 3.34. Bueno, pasaba, se mantenía. Cristian Scaroni cuarto a 4.18. Jay Hindley quinto a 4.23. Giulio Pellicciari sexto a 4.28. Ben O'Connor séptimo a 4.32. Mati Rondero octavo a 4.56. Timen Aresman noveno a 5.07. Michael Storer décimo a 5.11. En los puntos, Jonathan Narváez pasaba a ser segundo con 86 puntos después de repetir victoria. Se colocaba como mayor rival de Mañera ahora a 44 puntos del francés. Aquí sí que no había cogido ninguno de los dos sitios los puntos. La montaña se mantenía todo igual. Diego Pablo Sevillano se metió en la fuga, así que ninguno de los hombres que estaban cabeza puntuaba. En los jóvenes seguía liderando Afonso Eulalio con Giulio Pellicciari segundo. Y en la clasificación por equipos seguía el Red Bull Bora con 1 minuto 30 sobre el Bismarck Bike. Y así llegaba la última etapa de la semana. Ayer entre Chervia y Cornoalescale con esta etapa monopuerto prácticamente con 184 kilómetros y 2.300 metros de desnivel vertical. Todo en la... Sí que es cierto que la parte final, en esos últimos 30 kilómetros, que eran todos de ascensión, con Kerchiola primero, que eran 11 kilómetros y medio al 4,2, y Cornoalescale después, que eran 10,8 kilómetros al 5,8, pero la parte final de la ascensión eran 3 kilómetros a más del 10%. Y aquí saltó la sorpresa, se hizo una fuga de 6 corredores. Luego llegaron por detrás otro par de ellos, entre los que estaba Giulio Ciccone, a 70 kilómetros de la línea de meta conseguían abrir el hueco y llegar hasta ahí delante. Pero el equipo que tomó el control de todo el día fue de Decathlon CMA CGM, que yo creo que vieron que Félix Gal estaba bien. Dice, mira, teniendo a Félix Gal bien, no sabemos si esto va a durar mucho, mucho tiempo, va a durar poco, cómo va a funcionar, así que vamos a intentarlo, aseguramos podium, intentamos buscar a ver si le sacamos las cosquillas a Jonas Vingegaard. Hubo mucha gente que lo criticó diciendo que hicieron la carrera Red Bull, entre ellos los comentaristas de Eurosport, pero es que si quieres intentar algo, ¿qué vas a hacer? Perdón, a Visma. Quedarte siempre a la rueda, dejando que Visma haga lo que quiera y ya está, o esperando a que Bahrein se ponga a tirar ellos para defender el liderato. A mí me pareció muy bien lo que hizo de cada 11 CGM, una estrategia agresiva. Además, Félix Gal hizo el ataque ahí en la parte final. Consiguió quitarse a todos los corredores de encima, excepto a Jonas Vingegaard, que a 800 metros de la línea de meta le daba el palo y se marchaba en solitario a por su segunda victoria en el Giro de Italia. Jonas Vingegaard ganaba vestido con la churra. Félix Gal era segundo.
David de Pigancholi del Bismarck Elizabeth llegaba tercero, aguantando bien con el resto de favoritos. Un día que no le tocó trabajar, pudo aguantar ahí y acabó entrando por delante de Tim Naresman, que fue cuarto. Afonso Eulalio, que lo hizo muy bien, fue quinto. Derek Guy, que ya parece que se está encontrando un poquito, fue sexto, junto con Matty Rondell y Sepp Kuss. Y Jay Hindley y Michael Storer fueron noveno y décimo a 50 segundos. En la general, Afonso Eulalio se mantiene como líder. Esta ya es la clasificación que tenemos ahora mismo en el día de descanso. Con Jonas Vingegaard segundo a 2 minutos 24. Félix Gall tercero a 2.59. Jay Hindley que sube a la cuarta plaza a 4.32. Cristian Scaroni cae a quinto a 4.43. Muy bien Scaroni de momento, la verdad. Tim Naresman sexto a 5 minutos. Matti Rondell séptimo a 5.01. Ben O'Connor octavo a 5.03. Giulio Pellicciari noveno a 5.15. Giulio Pellicciari que dice que tiene problemas estomacales. Veremos si los puede recuperar hoy para mañana en la crono, porque si no va a pasar un día bastante complicado. Y Michael Storer es décimo a 5.20. La clasificación de los puntos evidentemente se mantiene igual. La de la montaña, Jonas Vingegaard es mucho más líder ya con 51 puntos de ventaja sobre Diego Pablo Sevilla y como máximo candidato a la malla churra. Quizá Inés Rubio pueda ser el único que intente buscar arrebatárselo, pero con 90 puntos de pérdida ya es complicado. En los jóvenes, Afonso Eulalio se mantiene como líder. Matis Rondel pasa a ser segundo a 5 minutos. Y en la clasificación por equipos, el Bismarck Elizabeth pasa a liderar con ese momento donde Kuss y Piganzoli pudieron jugar un poco por sí mismos en esa parte final, pues consiguieron buenos puestos y eso hacía que el Bismarck adelantase al Red Bull. Por lo tanto, esta es la clasificación que tenemos para mañana en la crono y en ese inicio de la segunda semana. 42 kilómetros, crono totalmente llana entre Villarreal y Massa. Vamos a ir a la web oficial si quiere cargar. Como vemos el perfil totalmente llano, 42 kilómetros, está bastante bien. Y como vemos es todo bastante recto por todo por la zona del mar. Se sale de Villarreggio, se da una vueltecilla por ahí en una parte inicial un poco más técnica, pero a partir de ahí muy para rodadores esta contrarreloj con esa zona ahí en Rinquiostra, que es la única que tiene ligera extensión desde que sea la curva a la derecha, asciende ligeramente hasta que se llega al punto de tiempo y a partir de ahí se vuelve a bajar a la costa y se llega a la línea de meta en Massa. Pero como veis, muy recta, muy llana, muy fácil la crono, muy para especialistas y por lo tanto máximo favoritísimo. No hemos hablado mucho de él, ya sabemos cómo funciona esto. Pipo gana, máximo favorito para la victoria. Jonas Vingegaard de los hombres de la general, lo lógico es que sea el mejor. Veremos el resto de corredores cómo lo afronta. Aquí el GC Prediction se pone en 20 puestos con 10 kilómetros, o sea, con el tiempo perdido cada 10 kilómetros, Afonso Eulalio perdería el maillot de líder. Ya sabemos que el Rosa suele dar alas, así que quizá pueda aguantarlo. Y luego es que vemos que todos son peores contrarrelojistas que Jonas Vingegaard, pero que el resto, la cosa está bastante igualada. Pellichari perdería 35 cada 10 kilómetros, Jay Hindley 46, Derek Guy 28, Matti Rondel 50, Markel Velocki 42 como Piganzoli. Todo bastante igualadito. Arensman pone que perdería un 11, pero yo Arensman creo que se defiende bastante mejor que esto en la contrarreloj. Otra cosa es la cantidad de veces que Tim Arensman ha decidido no pelearlas y en esta ocasión sí que lo va a pelear. Lo mismo creo que pasa con Eulalio.
que es bastante más escalador que otra cosa y que muchas veces ha preferido guardarse, pero la verdad que yo creo que va a estar bastante igualadito. Si quitamos a Vingegaard, lo lógico es que el resto estuvieran bastante igualados. El máximo favorito tiene que ser, sin ninguna duda, Tadej Pogačar. Aquí no tienen una... Esto es donde he entrado. No, no la tienen hecha todavía. Que suelen poner el resultado más o menos previsto con esto del tiempo perdido cada 10 kilómetros, hacer lo que sería la simulación de la contrarreloj, pero no está. Así que veremos. El inicio mañana a la 1:15, primer corredor Fran van den Broek. Y luego de minuto en minuto hasta las 3:46, hasta las 4 menos 14 minutos. Y a partir de ahí, cada 3 minutos, Egan Bernal es el primero de los 15 corredores que van a salir cada 3 minutos. Filippo Ganna sale a las 2:20, el máximo favorito. Y luego iremos viendo el resto de corredores. A mí ya sabéis que las cronos me encantan, pinta muy bien esta contrarreloj, muy para especialistas, muy lo que tiene que ser una crono del Giro, una crono de una gran vuelta con esos 42 kilómetros, un día que a priori va a ser decisivo para... Se meterá Beloki en el top 10 de la general. Mañana es posible, yo creo. O sea, de hecho yo creo que aquí lo ponen como que subiría hasta el octavo puesto. Yo creo que mañana sí que se puede meter en el top 10. No andará octavo, andará más justo. Yo creo que Pigancholi no se exprimirá demasiado. Creo, porque puede ser que sí. Hay que ver cómo va a estar Giulio Pellizzari también. Yo creo que Tim Aresman lo hará mejor de lo que aparece aquí. Scaroni no sé si va a llegar a perder tanto, porque yo creo que este año está intentando hacer así como la general, buscando un top 10 y tal, en vez de buscar fugas y tal. Entonces yo creo que intentará mantenerse más y perderá menos de lo que pone. Pero si no se mete en el top 10 andará bastante cerca Markel de entrar ahí, la verdad. Pero eso, yo creo que va a haber bastante igualdad también entre todos. La cosa es eso, si Pigancholi se descuelga o no, si Pelichari está bien o no. Yo creo que Aresman es mejor contrarrelojista que lo que pone aquí, porque no suele pelear las cronos porque está descolgado en la general. Scaroni yo creo que lo puede hacer mejor de lo que pone aquí, precisamente por eso también. Y luego el resto, pues andarán todos más o menos ahí. Félix Gal sí que es posible que sea un poco el peor contrarrelojista de todos. Eulalio seguramente haga mejor que ese minuto 21 por cada 10 kilómetros, porque si no, la verdad es que sería un ostión terrible el que se llevaría. Y veremos. Yo creo que, a ver, la cosa es que está bastante igualada la general. O sea, está a 40 segundos de meterse en el top 10, Markel Beloki. No creo que vaya bien en Crono Scaroni. Pero es que tampoco creo que la hayamos visto nunca. ¿Cuántas veces ha intentado Scaroni hacer una general? La Ichulia, por ejemplo, lo hizo horrible. Pero es que luego, claro, si vienes a buscar aquí en el Giro del año pasado, era evidente que no estaba haciendo la general. Entonces, ambas cronos le dan igual irse a Casa Cristo. O sea, nunca he hecho una general de una carrera así. Es que tampoco. Mira, aquí fue 35º en la de Albufeira, que fue perder 1:46 en 22 kilómetros. Claro, pero no es el 1:21 que ponía en el otro lado que perdías. Perder 50 segundos cada 10 kilómetros y con Renko Benepul. O sea que.
Yo creo que están más cerca de los demás que lo que ponen las previsiones, pero precisamente por eso, porque... Mira, aquí hizo 17º en Polonia. Claro que los nombres igual tampoco son los mejores, pero bueno, tampoco está tan lejos de... Vingegaard aquí perdió 9 segundos. Él perdió 50 segundos más en 15 kilómetros. Pues eso, unos 50, 40 y tantos segundos cada 10 kilómetros. Con Vingegaard 30 y algo. Ahí es donde puede estar más que en el minuto 21 o así. La cosa es eso, que a Scaroni es que no le vemos hacer generales a menudo. Y este año parece, sobre todo por lo de mantenerse cerca ayer, yo sí que creo que puede buscar la crono, porque si no, no te metes o sea, la general, porque si no, no te metes aquí a hacer duodécimo. Si vas a ir a pelear etapas, te descuelgas en este día y ya vendrán otros. Entonces yo creo que lo hará peor que Markel, pero es que Markel aquí sí que tiene. Bueno, minuto 15. Minuto 15 igual Markel sí que le puede meter. Pero andará Yo, ahí. Se va a quedar todo, yo creo que bastante justito, bastante igualado. ¿Qué pasa, David? No creo que haya muchas diferencias. O sea, diferencias muy grandes. Luego tenemos el miércoles la etapa entre Porcari y Chiavari, que es una etapa para la fuga, estilo clásica también, como la del sábado. Pero esta vez acabando abajo con el kilómetro Red Bull ahí, yo esta sí que la veo clarísima para la fuga. Tenemos la cola de Ischioli, que son 5,7 kilómetros al 6,4. Y luego el kilómetro Red Bull, que está en una ascensión de 4,6 kilómetros al 6,7%, que está bastante bien tirada, pero la cosa es que va a ir una fuga por delante, vamos, al 90% de seguridad lo tengo. También es posible que Milan a lo mejor busque meterse en fuga porque el sprint está cerquita. Evidentemente, David. Sí. El sprint está cerca, entonces Milan se puede meter en la fuga para buscar esos puntos. No sé si Mañé quiera meterse también. Seguramente habrá bastante pelea, porque como decimos, es una etapa bastante clara para la fuga. Entonces, esta etapa va a ser bonita para verla de principio a fin. Luego tenemos la 10ª etapa, que son 175 kilómetros con 2.250 metros de desnivel vertical. Y que yo creo que esto va a ser un sprint. No sé cómo se lo tomarán los equipos de los sprinters, si alguien buscará quitar a todos los sprinters o no. Puede ser un buen sitio para que Movistar de nuevo intente la táctica para ganar con Aular. Es más fácil aguantar aquí que en la etapa del martes pasado, pero yo creo que más o menos es la estrategia similar. Lo lógico sería que se llegase a un sprint. Habrá que ver la cantidad de gente que haya en él. Yo diría que aquí favorito debería ser a priori Paul Mañer, pero es posible que alguien intente romper la carrera. No, son 50 kilómetros desde el puerto hasta la línea de meta y yo creo que hay distancia suficiente para dar caza. Además, es el único día que tenemos una recta de 3 kilómetros bien clara, sin problema. Sí que es cierto que antes hay un giro un poco complicado, pero la verdad es que luego los 3 kilómetros finales son prácticamente una recta. Aquí sí que podemos ver un sprint puro, un sprint claro, y que puede ser el primero del Giro, en caso de que, como decimos, consigan pasar los sprinters esas dos ascensiones.
Luego el viernes tendremos la etapa entre Alessandria y Verbania, 189 kilómetros con solo 1400 metros de desnivel vertical, pero que están acumulados ahí en la parte final. Ojo a Milan si tiene treno tan largo, sí, y los Universe Road Rockets. También para esa etapa, viendo el treno que hicieron el otro día para Nápoles, seguro Newegen ahí tiene una oportunidad muy muy bonita y el Universe Road Rockets de llevarse su primera victoria en una grande. La verdad es que tiene buena pinta para ellos también. La cuestión es, ¿Groenewegen y Milan van a pasar el puerto? El primero que se va a descolgar va a ser Groenewegen, seguro. Y Milan el segundo. Entonces, yo creo que lo van a tener un poquito complicado. Esta etapa es bastante complicada también de saber porque esos dos ascensiones, un cuarta y un tercera, tan juntitos con el kilómetro Red Bull, el sprint que está justo antes. O sea, los equipos de el Lidl Trek, por ejemplo, puede querer tenerlo controlado todo hasta llegar a Estresa para meterse en el sprint. Puede que Milan busque la fuga. Puede ser un punto donde alguien busque el ataque y para buscar la etapa, pero desde el pelotón, porque está a 14 kilómetros de meta la ascensión. Sí, es del estilo de las de Narváez, pero es que sí, esta también tiene pinta de Narváez, ¿eh? Y le vamos a plantar con 4 victorias ya en el decimotercer día del Giro. Hostia, ¿eh? Pero sí, la cosa es así, un grupito reducido, a lo mejor. Pero claro, es que todo depende de cómo quieran controlar. Movistar puede intentar controlar también para intentarlo con Aular. También puede ser, depende de lo que se pelee. Muchos equipos que no hayan ganado todavía, como Narváez repita victoria en Chiavari. En Novi Ligure gane. Lo diré. Gane Mañé. Y. Y en la crono la gane gana, van a seguir quedando muchos equipos sin ganar y que van a intentar buscar fugas, va a haber muchísimo movimiento en esos primeros kilómetros, es todo muy, 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 muy llano. Toda esta zona aquí por al lado de, o sea, yendo al norte, todo recto en la zona de Novara y así, cerca de Milán, no hay nada absolutamente para romper y entonces para que se haga una fuga puede ser muy, muy complicado. Por eso, a ver cómo se hace en la parte inicial y en la parte final, porque es eso. De hecho, alguien puede intentar controlar también desde el pelotón y buscar atacar aquí en la parte final. También hay que ver si Vingegaard está líder o hay otro equipo de líder, si se mete alguien que sea peligroso para la general, tanto para Eulalio si sigue como líder como para Vingegaard. Entonces hay muchas variables. Es una etapa difícil de predecir esta. Me gusta mucho cómo está tirada. Precisamente por eso, porque se puede haber 100 kilómetros de pelea por la fuga fácilmente. Y luego guerra aquí en la parte final. O se pueden ir dos. Y que luego en la parte final se pelee algo. Son 2,4 kilómetros al 5,5. Vaya, esta puta actualización que tiene el Giro. Y luego lo que sí que son más complicados son los 4,7 kilómetros al 7,1%, que realmente son 3 kilómetros son al 8,2. Y hay una rampa del 13% de máxima, que ahí sí que es terreno para romper y que encima no se empieza a bajar inmediatamente después. Entonces, aquí sí que no veo a ningún sprinter. O sea, no creo que Mañer ni Milan puedan aguantar esta ascensión tan cerca de la línea de meta. Entonces, una etapa que es una incógnita, pero que tiene muy, muy buena pinta por cómo está tirada. Y luego tenemos la gran etapa de montaña de la semana entre Aosta y Pila, 133 kilómetros solo. Pero en solo 133 kilómetros, 4.350 metros de desnivel vertical. Es una auténtica barbaridad. Vemos el perfil con San Bartolomé y en la parte inicial 15,8 kilómetros al 6,5% con rampas de hasta el 13. Como veis es un puerto bastante irregular. Bajadita, 10 kilómetros, bueno, bajadita. Son otros 18 kilómetros de bajada.
10 kilómetros de llano y luego a partir de ahí se empieza a ascender hasta el sprint intermedio de Roissan y luego ya lo que cuenta como puerto, que es la ascensión a Dués, que es un puerto de tercera, bajada y aquí ya sin nada de valle se sube el Lin Noir, que son 7,4 kilómetros al 7,9 con rampas de hasta el 12 y con 5 kilometrillos de bajada, 4 de hecho, luego tenemos Berrogne, que son 5,6 kilómetros al 6,9 y de nuevo rampas del 12. Y desde ahí de nuevo se baja, 9 kilómetros de valle, kilómetros Red Bull y la ascensión a Pila, que son 16 kilómetros y medio al 7,1%, con rampas de hasta el 11. Es una auténtica barbaridad de etapa esta. Aun siendo corta, es muy, muy, muy dura. La sentencia, si la sentencia no es mañana, puede que sea aquí, sí. La verdad. Aquí mirando los puertos uno a uno, aquí vemos a San Bartolomé que empieza de una manera muy constante al 6,9% de media, con 6,4, 5, 7, 8,1, 6,1. Es bastante constante entre el 6 y el 8,5%. Luego tiene un descansillo al 2,3%. Luego se pone duro, que es donde está la rampa más dura, de hecho, al 13%, con esos 2,5 kilómetros al 7,7. 1,5 kilómetros de bajadilla. Y luego ya la parte dura final con esos 3,5 kilómetros al 8,2% hasta llegar a la parte final que son al 3,5%. Luego tenemos los Linoir y Berrongre que son seguidos y que vemos que Linoir tiene medio kilómetro que baja del 7% nada más en toda la extensión. Y luego Berrogne que es un poco más desigual, más irregular el puerto. Tiene también una máxima del 12, hace un 1% menos, es solo un 6,9. Y sí que tiene varios kilómetros que están por debajo del... Vamos, varios mitades de kilómetros que están por debajo del 6%. Pero tampoco es que sea facilito. Y luego Pila, que como podemos ver, el primer kilómetro y medio, sí que los primeros 2 kilómetros son al 5,1%, pero a partir de ahí absolutamente constante todo el tiempo. Y en el paso del Les Flegs, que está ahí esa rampa del 11% además, al 7,1 en general el puerto son 16,5 kilómetros. Más de 1.000 metros se ascienden desde el pie hasta la cima. Y el que puede ser, como decía Lereiles, el juez del Giro en caso de que no esté todo ya decidido con la crono de mañana. Porque es una ascensión realmente dura y tiene pinta de ser bonita, ¿eh? Vemos aquí desde donde inicia el puerto, luego mucha horquilla ahí con la zona en Les Flers, donde justo al salir está la rampa dura. Y mucha de vuelta para llegar a la parte de arriba. Y el domingo tenemos la etapa que llega a Milán desde Boguera, que son 157 kilómetros, pero que esto sí es absoluta y totalmente llana. Etapa clarísima para el sprint. Aquí Lidl Trek y Sudal Quick Step y Universal Rockets tienen que controlar. Mirando el mapa, tampoco hay nada complicado. Además hay circuito en la parte final. Así que el final se lo van a conocer y son 2 kilómetros de recta absoluta. O sea que no hay ningún problema para que aquí sí disfrutemos de un sprint bastante claro. Además, el kilómetro Red Bull está ahí dentro del circuito también. Nada, pero yo no veo tan complicada la curva porque parece una carretera muy ancha. Fíjate que las calles al que son las dos, bastante ancha. Está a 2 kilómetros de meta. La verdad es que se vendrá bastante lanzados porque venimos de más de 3 kilómetros de recta antes. Pero se la van a conocer ya de la vuelta anterior y todo. No, esta curva sí que no debería suponer riesgo porque está a bastante distancia. Pero ya sabemos cómo es esto. Más viendo la etapa que se va a venir tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pero eso,
O sea, se dan... Son 5 vueltas, me parece, o 4 vueltas al circuito, 4 vueltas al circuito. Por lo tanto, no debería haber problemas, se lo van a conocer todo suficientemente bien. Aquí sí que no se puede acusar, como en la etapa de Nápoles sí se podía decir que la culpa era del Giro. Yo creo que aquí no se puede, no se les puede acusar de nada. Y esta es la semana que nos queda por delante del Giro. Luego ya vendrá la última semana, que donde, como ya sabemos, en el Giro siempre la última semana es la más dura. Sé que es cierto que hay una etapa aquí bastante llanita, pero luego tenemos la etapa reina, sin ninguna duda, que es esta de Piani di Pezze y la de Piancavallo con las dos ascensiones. Así que nos espera una semanita bonita de Giro, un día de sprint claro, que es el de Milán. Otro día que hay que ver cómo lo afrontan. Bueno, 2 días que hay que ver cómo los afrontan. El que tiene los dos puertos a 50 kilómetros de meta, que está bastante lejos, y la que tiene los dos puertecillos muy cerca de meta. Otra etapa que es claramente para la fuga, la crono, y una etapa para la general, con esa etapa de montaña que tiene una pinta muy buena porque es una etapa durísima la de Pila. Así que bueno, la semana pinta interesante, tenemos variedad, al final no es una semana todo de sprints, ni todo de etapas de fuga, ni nada, así que veremos varias cositas distintas. Ahora, quería hacer un repasito a lo que se ha corrido esta semana. Hemos tenido desde el día, el 11 fue el lunes pasado. Sobre todo quería hablar de esto, de la Baku Kending, que la dejamos aquí con Yevgeny Fedorov de líder. Luego tuvimos una etapa llana donde ganó Gleb Syriza y hubo grandes cambios en la general. La cuarta etapa que tenía una ascensión ahí en la parte final dura, donde sí que se redujo el pelotón, pero al final acabó llegando mucha gente y Marco Manenti se llevó la victoria. Y luego tuvimos la última etapa, la que llegaba a Kankendi, donde Josh Barnett para el Burgos Burpel LDH con un buen ataque, una buena exhibición realmente del corredor que se marchaba en esta primera ascensión junto con David Delgado. Luego en Susa se marchaba solo, conseguía aguantar en el descenso y hacer la última ascensión, esos 2,7 kilómetros al 4,9 para conseguir llevarse la victoria con 12 segundos de ventaja sobre el grupo, donde Enoch Mulubran fue segundo y Eric Antonio Fagundes tercero. Y se coronaba con la general Josh Barnett, consiguiendo sus dos primeras victorias como profesional en este mismo día, con esos 3 segundos de ventaja sobre Mulubran, 7 sobre Balmer y 14 sobre Faúndez, que era cuarto. Urco Berrade fue sexto, el corredor de Kerpharma, Diego Urarte octavo y Carlos García Pierna décimo. Por lo tanto, los equipos españoles aquí, el Burgos se llevó 208 puntos solo de la clasificación general y el Kerpharma 73, con lo cual bastante beneficiosa la Baku Kendi. También hemos tenido la Flèche du Sud, donde el único equipo profesional era el Bisma, que encima no venía con el Development, sino que venía el Bisma, aunque la mayoría eran corredores jóvenes y algunos del Development. Brennan se llevaba la primera etapa, Brennan se llevaba la segunda etapa y se mantenía como líder. La tercera se la llevaba Matisse Van Kerkhove del propio Bisma, con Mats Wenzel, que llegaba tercero, el corredor de Kerpharma con Luxemburgo. Y se colocaba Matisse Van Kerkhove como líder, Mats Wenzel como segundo. En la cuarta etapa la ganaba Marcus Sander Hansen del BHSP Leveton Bolholm, pero hubo aquí ciertos problemillas. En la general, Matisse Van Kerkhove se mantenía como líder. Y luego la quinta etapa volvió a ganar Matthew Brennan. Y la general se la llevaba Matisse Van Kerkhove, evidentemente el único equipo profesional el que consiguió el gran resultado. Mats Wenzel, buen resultado también, otros 85 puntitos para Kerpharma, que bien recibidos son.
Matthew Brennan se hacía con los puntos. Ruth Junior Nagengast con la montaña. Matisse Van Kerkhoff era evidentemente el mejor joven. Y la clasificación por equipos era para Visma. Matisse Van Kerkhoff es del equipo de desarrollo, pero ya se ha dicho que el año que viene sube al primer equipo. La verdad es que con 19 años tiene bastante buena pinta. Además, anda muy bien contra el crono también. Así que un buen hombre vuelta al que podemos tener aquí en este hombre. Luego se han corrido más cosas punto 2, cosas... Se corrió el circuito de Valois, donde ganó Riley Sihan, la Volta a Portugal do Futuro, y se corrió el Tour de Hungría, que es punto pro, que es una carrera más importante, con Tim Merlier. La verdad es que luciéndose bastante también en esta carrera, se llevaba la primera etapa por delante de Molano y Bauhaus. La segunda era de Cosnefroid porque había un final duro con esa pequeña colinita ahí en la parte final, esos 600 metros al 5%. Se llevaba la victoria con 2 segundos de ventaja y se ponía como líder. La tercera etapa, Gaviria haciéndole el tren a Merlier. Sí, 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 la verdad que... También te digo que yo creo que a Merlier no le hacía falta nada. O sea, hubiese cogido la rueda que fuese y habría ganado igual, yo creo. La tercera etapa se la llevó Merlier de nuevo por delante de Gaviria y de Molano, de los dos colombianos. Max Canter, haciendo honor a su nombre, hizo un quinto, un cuarto, un tercero. Nuestro hombre, sí, mira. 2 quintos. Max Canter, como no puede ser de otra manera, un tercero y un cuarto. Bueno, Tim Merlier volvía a ganar, como decía. Se colocaba como líder de la general por las bonificaciones. Evidentemente, los puntos también. Luego la cuarta etapa se recortó y luego al final se quitó alguna ascensión y eso hizo que Jacob Soderquist se llevase la victoria con 32 segundos de ventaja sobre Adrián Benito y 41 sobre Plap, Lecerf y Cosnefroid, que eran los que venían del pelotón. Así, Jacob Soderquist se colocaba como líder con 40 segundos de ventaja sobre Benoit Cosnefroid y sin terreno para que se recortase ese tiempo. Luz Plap se colocaba tercero a 52 segundos. En los puntos, Merlier lideraba, la montaña era para Adrián Benito, la clasificación por equipos para el Polte Visit Malta. Y en la quinta etapa, de nuevo Tim Merlier se hacía con la victoria al sprint. Aquí hubo cortes, hubo movimientos, intentó buscar romper la carrera, se cayó al suelo. Luke Plap acabó tirando. Quizá no era sancionable, pero sí que el gesto es un poco feo que hace de Plap porque se mueve hacia la cuneta muy rápido. Y eso acaba haciendo que se quede encerrado Soderquist, que se fue al suelo. Pero al final llegaron todos juntos y por lo tanto Merlier la etapa, Gaviria haciendo tercero y Soderquist que se llevaba la clasificación general con Cosnefroid segundo y Luke Plap tercero. Tim Merlier se llevaba los puntos, Eric Petter del United Shipping al final se llevaba la montaña y la clasificación por equipos, el Polte Visit Malta era el equipo que se la llevaba al final. Y luego poquito más que comentar, la Yellow River Estuary ha pasado a ser una carrera de un día. La Runzun Colm, que no se llegó al sprint, llegó por delante Lawrence Pitt y Fred Wright. Y luego un poquito más delante Aimé Degen, que vino con los otros dos corredores, pero que se descolgó al final. La verdad es que el 2 contra 1 Pinarello no lo supo jugar demasiado bien y acabó llevándose la victoria el corredor de Red Bull Bora. Tenemos ahora mismo en marcha el Tour de Albania. Es una carrera 2.2, tampoco quiero decir demasiado. Simplemente Georgios Buglas está corriendo en ella con la selección griega. Hoy ha hecho cuarto, ha sido segundo en el sprint del grupo. Y toda la carrera es para sprints. O sea que a lo mejor tiene alguna opción ahí de hacer algo Georgios Buglas. Y tenemos también durante esta semana, aparte del Giro de Albania, tenemos el Grand Prix del South de France con su carrera de un día, la clásica de Dunkerque, donde aquí supongo que sí que tendremos a los equipos españoles. Está Movistar con Jomba, por cierto.
Claro, no he hablado de Jumba. Doblete en Francia, en Launay y en Pays de Quimper, llevándose las dos carreras en sprints reducidos. Bueno, sprint reducido el Pays de Quimper, la segunda se hizo un grupo por delante cuando quedaban ya 65 kilómetros y aguantó para acabar llevándose el sprint también de 5 corredores. Muy bien Barrenechea, así que a ver si puede seguir con la racha en Dunkerque. No hay más equipos españoles, ¿eh? Me sorprende. Y luego los 4 días de Dunkerque, que van también los mismos equipos. Y tendremos aquí también a John Barrenechea, Carlos Canal, David de Fórmulo, Gonzalo Serrano, Nandael Tesfaction, Philip Masieyuk y Jonathan Watt y Bonza defendiendo los colores de Movistar. Muy buena participación, la verdad. Hay 10 equipos World Tour y 4 Pro Team. No está, no está nada mal la participación. Tenemos el Beirás Serra da Estrela, que aquí sí que vendrán Burgos, Euskaltel, Kerfarma y Caja Rural. Vienen los 4 españoles. El año pasado lo ganó, fue la que ganó Artem Nick. Esta. Ah, la ganó Guerán. Artemnik fue tercero. La ganó Alexis Guerán, Jesús David Peña segundo, Artemnik tercero, Fernando Barceló cuarto, Chumil quinto. Y Unai Iribar sexto. O sea, los equipos españoles aquí tienen buenas opciones. Hay que ver que Domenico Pozzovivo, que ha venido bastante fuerte. Ay, pues si yo he visto los perfiles de esta carrera. Lo habré visto en su web. Sí, aquí tenemos las 3 etapas. Una primera que parece más llana, aunque acaba con ese final en ascenso. La segunda que ya parece algo más dura, ahí en esa parte final con las dos ascensiones. Y luego la tercera ascensión que la tienen como meta volante. Y la tercera etapa que ya tiene 4.728 metros de desnivel vertical, que se sube el Alto a Torre, que es clásico, aunque se sube bastante lejos de meta en esta ocasión, pero también acaba en rampa hacia arriba, un final difícil. Parece que va a ser más de pelear, más que el año pasado se decidió mucho en la última etapa con esa ascensión. Este año parece que tiene que haber más batalla. Y luego, pues, poquita cosa ya más durante la semana. El Tour de Japón, carreras en Italia, la París-Troyes, pero nada así el Criquelión. Pero nada demasiado importante. No sé si en el Criquelión habrá algún equipo español. Sí, mira, estará Burgos. Burgos BH en el Criquelión. Y entonces estarán en el Antwerp también, con el mismo equipo. Será lógico. Ah, no, pues aquí no. Todo a 3 huevos. Entonces, bueno, no hay demasiada cosa aparte del Giro de Italia durante esta semana. Sí que es una semana un poco más tranquila. Tenemos los 4 días de Dunkerque. Pero fuera de eso, luego tendremos a los equipos españoles compitiendo en Portugal en el Beirás y el resto un poco más tranquilo que esta semana que hemos tenido. Y vamos a mirar el ranking, que la semana pasada no me acordé. El ranking por equipos. UAE sigue dominando con 3.600 puntos de ventaja sobre Red Bull y más de 4.000 sobre Visma, que es tercero. De Caldona Soma ahí también cuarto. Y luego ahora mismo pasarían a ser World Tour Cofidis y Pinarello. Dejarían de ser World Tour IF y el Picnic Post NL. Y en la lucha por los 30 para acudir a las grandes vueltas, tendríamos a Cofidis, a Pinarello, que entrarían directos junto con el Univer Road Rockets. Y luego estarían Tudor, Total Energies, Caja Rural, Burgos, Solution Technipo Rally, Care Pharma, Poltivis in Malta
y Euskaltel Euskadi. Esos serían los que tendrían opciones para pelear por una gran vuelta. Se quedaría fuera equipos como el MBH Bank CSB Telecom Ford o el Bardiani, que este año está bastante flojo. Entonces veremos a ver si, si esto cambia. De momento los equipos españoles muy bien. El Euskaltel afianzándose con 300 puntos ya de renta. Burgos y Caja Rural, que tiene pinta de que no van a tener ni el más mínimo problema. Y Care Pharma, que está ahí bastante asentado a la espera de que nos anuncien un nuevo patrocinador. Así que nada, gente, esto ha sido lo que tenemos esta semana. Tenemos una semana bonita de Giro, tenemos a los españoles corriendo en Beirás, tenemos a los 4 días de Dunkerque también, tenemos a un John Barrenechea que está en racha y que va a correr esas carreras en Francia, así que a ver si sigue con la racha. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Ya os he dicho que hoy tenía que aligerar un poco. La semana que viene nos vemos ya con la última semana del Giro, a ver si está sentenciado o no cuando lleguemos a ello. Y nada, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y ya sabéis que si queréis con jueguitos intentar estar durante esta semana porque tengo la cosa un poquito complicada que ya os contaré mañana. Así que nada, gente, muchas gracias a todos. Nos vemos en el café Lereiles, efectivamente.